Hola, buenas noches. Hoy vamos a hacerle un especial de William Blake en doble tinta, entonces bienvenidos, pueden ir entrando acá. Em, y nada, creo que tenemos a uno de los más grandes artistas de Inglaterra, no solamente la Inglaterra del siglo XVIII, sino de todos los tiempos. Guille, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo van? A ver, vamos a ver, Guille. Transmitamos en vivo. Aritos Calavera. Hola Victoria. Estamos esperando aquí. Hola Guille. Bien, Hola ¿y Luis, tú? ¿cómo vas? Muy bien, ¿cómo va Bien. todo? ¿Cómo vas tú? Bien, preparado para hablar de ¿En Blake, serio? Qué entonces. nervios. Hola Víctor, ¿cómo has estado? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal todos ustedes? ¿Cómo les estuvo este fin de semana para todos? ¿Tú qué hiciste, Guille? ¿Clases? No, este fin de semana sí descansé por fin. Tuve un fin de semana de ¿Y qué descanso. hiciste de descanso, Guille? Por ahí me fui a una cabañita el fin de semana, ¿Sí? No, pues estuviste, fue muy bien. Me alegra eso. desconectando un poco, que es necesario de vez en cuando. Sí, la verdad es que realmente. Yo, en cambio, la verdad es que estuve escribiendo un poco el fin de semana, como para variar. Hola, Efraín. Hola, Bonnie. Hola, Bonnie. Estamos aquí saludándonos. ¿Qué pasó el fin de semana? Y vamos a hablar de William Blake. Realmente, oigan, esta vez sí arrancamos bien puntual, ¿no? Sí, hoy sí estuvimos Sí, 0-0. no. Eh, Bien, Mira Luis, ¿cómo ya. iniciamos? ¿Qué te cuento? Estuvimos bien, pues realmente el fin de semana yo estuve ocupado escribiendo y pues bueno, realmente también chévere que nos vayan contando ustedes por acá. Um, Me gustaría mucho que nos hablaran un poquitico aquí de William Blake, realmente de pronto si lo conocen, si les ha gustado, digamos si conocen un poquitico como de la obra de él, de la poesía, de los grabados de William Blake. Yo mientras tanto les quiero mostrar algo que a los fanáticos del heavy metal les va a gustar. Bruce Dickinson. ¿Se ubicas estos o por el reflejo no lo alcanzabas a ver, Gigi? Sí, es el espíritu de las pulgas de William Blake. Ajá. Y mira que todo es, ese es el de Job, Y Blake por el otro lado también, claro. y acá tenemos a Nabucodonosor. Ajá. No me acuerdo cuál es esta pintura. Creo que esa es del anciano del tiempo o algo así. Pero este es un disco totalmente basado, Guille, en la obra de William Blake. Sí, exactamente, Víctor. Bruce Dickinson, el super cantante de Iron Maiden. Que, verdad, el tipo, este disco es magnífico, realmente de verdad lo recomiendo mucho. Se llama La Boda Química y es, wow, realmente Guille, y a todos se los recomiendo mucho. Este disco, todas las letras están basadas en los poemas de William Blake. Mm. Realmente es maravilloso. Entonces, bueno, ahora sí empezamos con William Blake. Guille, ¿quieres darnos tú una introducción o quieres que yo vaya comenzando? Como Pues si quieres, mira que es que encontré una cosa que dije, bueno, puede ser una buena introducción para el día de hoy, y es un prólogo de esos conocidos de Borges a lo que se llamaba su biblioteca ¿sí? personal, esa selección de libros que él prologó, y él tiene un prólogo precisamente al libro de los poemas o de la poesía completa de William Blake. Entonces me gustaría leer unos apartes ahí que seleccioné, que creo que nos pueden dar una visión muy panorámica de este gran artista. Entonces dice Borges en este prólogo: visionario, grabador y poeta. William Blake nació en Londres en 1757 y murió en 1827 en la misma ciudad.
Fue el menos contemporáneo de los hombres. En una era neoclásica urdió una mitología personal de divinidades. En una era romántica desdeñó la naturaleza, que apodó el universo vegetal. No salió nunca de Inglaterra, pero recorrió, como Swedenborg, las regiones de los muertos, de los ángeles. Recorrió las llanuras de ardiente arena, los montes de fuego macizo, los árboles del mal y el país de tejidos laberintos. Blake nos impone tres caminos de salvación: el moral, el intelectual y el estético. La belleza para Blake corresponde al instante en que se encuentran el lector y la obra, y es una suerte de unión mística. Me encanta esa parte final. Imagínate eso, Luis. La belleza para Blake corresponde al instante en que se encuentran el lector y la obra, y es una suerte de unión mística. Además, conecta con esa idea del misticismo de Blake, ¿no? Pues la verdad creo que realmente con lo que tú dices, creo que nos das una entrada perfecta al universo de William Blake. Aprovecho aquí para saludar a todos, a Juan Manuel, Casiopea, Susana, Chihuahua, Casiopea, bueno, Tonia. Hoy tenemos un artista muy particular acá en Doble Tinta, que es William Blake. ¿Por qué es muy particular? Porque como bien dice Guille, es prácticamente acá comienza la contracultura. Realmente acá todo lo que llamamos el movimiento beatnik, lo que llamamos The Doors, lo que llamamos el mundo de la psicodelia, todos los 60s, los años más hippie, todo tiene que ver con William Blake. ¿Por qué? Realmente estamos hablando de un artista en el cual se funden muchas facetas de lo que nosotros consideramos que debe ser un artista. ¿A qué voy? En William Blake nosotros lo vemos como un profeta, lo vemos como un dios, lo vemos como un místico, un visionario, porque todo eso y mucho más es William Blake. William Blake, ya iremos entrando, pero es que creo que hay tanto que hablar. William Blake es prácticamente, como bien decía Guille, es alguien que le da a la imaginación y a la estética una importancia que creo que tal vez ningún artista previo se la había llegado a dar antes. Es un artista en el cual él le toca ha vivido la revolución industrial y está en total desacuerdo con la revolución industrial. Para él, Isaac Newton es un anticristo, por así decirlo, un Francis Bacon, por supuesto lo del científico, un John Locke. Es decir, todo lo que era la razón está en contravía de lo que es el pensamiento de William Blake. El pensamiento de William Blake es imaginación, es estética, es belleza. Correcto, Luis, mira que hay una frase de Blake que nos puede ayudar un poquito también a reflexionar acerca de lo que él es, significa. Él decía que la naturaleza de su trabajo es visionaria o imaginativa. Uno siempre oye hablar de William Blake como un gran visionario, un artista visionario, y es ver cómo él prácticamente vuelve sinónimo lo visionario de lo imaginativo. Y efectivamente para Blake lo que más le interesaba era la imaginación, el mundo de la imaginación. Es más, él decía que la verdad, como nosotros la veíamos, es decir, este mundo que observamos con nuestros sentidos, realmente era una fachada, que realmente para llegar a lo que era ese mundo real, eh, so- solo era posible a través de la imaginación y obviamente pues a través del arte, ¿no? Para él el arte era como uno de los medios principales para poder llegar a esto. Y es porque por medio del arte, por medio de la imaginación, se puede romper como ese velo que nos han creado, ese velo de la razón precisamente que tú mencionabas ahorita que él tanto detestaba. Y era entonces la herramienta que puede utilizar un artista, que podíamos utilizar los seres humanos para conectarnos realmente con el mundo real, un mundo que nos ha sido quitado poco a poco por ese racionalismo, eh, por cantidades de reglas, de normas que nos van imponiendo a lo largo de la vida. En ese sentido podemos ver que también eres un ser o fue un artista que exaltaba mucho ese elemento de la libertad. De acuerdo, Guille. Es que
realmente, digamos, otra vez a Tatiana y a otros que estamos hablando de William Blake. Y cuando hablamos de William Blake, es hablar de lo que es la imaginación. Yo sé que ustedes acá, muchos son grandes lectores, otros son escritores, otros, todos acá creo que algo nos reúne, creo que aquí todos nos une y es el sentido de la imaginación, el respeto por la imaginación, el respeto por lo que llamaríamos una inteligencia abstracta. En este caso, cuando hablamos de William Blake, es alguien que considera él que la imaginación es la única forma de realmente ver el mundo como es. Lo que es la razón es solamente un cascarón. Se los voy a poner de esta forma. En la lógica de William Blake, lo primero viene a ser instinto. Tienes un instinto. Pero luego viene la razón, que todos lo conocemos, pero luego de eso viene la imaginación. Es decir, para el empoderamiento de esa inteligencia abstracta lo define todo. Por eso es que cuando él dice que, cuando él habla tanto de las puertas de la percepción, y por eso es que acá, inclusive pues de Doors, todos ustedes saben esto, de Doors está basado, y toda la poesía de Jim Morrison está basada en lo que es William Blake. Entonces, prácticamente es anular como los sentidos, revolucionar los sentidos, como decía Rimbaud, para obviamente poder encontrar la verdad. Sí, mira Luis que, bueno, otra cosa que podríamos agregar a esto que vamos hablando acerca de Blake es cómo él ve el arte como algo religioso, algo espiritual. Es más, para Blake el arte es una forma de acercarse a Dios, para que veamos la importancia que tenía el arte para él, ¿no? Era una forma de vida y una forma de vivir esa experiencia espiritual para el ser humano. Y por tanto, pues era la forma de pronto de que el ser humano elevara su conciencia. Era en cierta forma algo revolucionario, también una gran invitación que hacía Blake a través de su obra, una obra que vamos a ver que es súper interesante porque para muchos es conocido el Blake poeta, para otros es conocido el Blake artista, pintor, ilustrador, pero realmente todo se conjuga en una unidad, ¿no? Tanto la obra escrita como la obra pictórica de Blake realmente representa un todo. De acuerdo, Guille. Es un artista totalmente integral. Guille, y todos, ¿me permiten leer un poema de William Blake como para ir abordando por los lados la obra mientras seguimos hablando un poco de su pensamiento? Perfecto. Creo que este poema, yo creo que es de los que a todos los que nos gusta William Blake es el más significativo de todos, ¿vale? La verdad, como siempre les digo, hey, detengan todo para realmente entender la profundidad que viene en este poema. Realmente, como dicen, paren todo. Tigre, tigre, que te enciendes por los bosques de la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? ¿En qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro? ¿Y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón? Y al comenzar los latidos de tu corazón, qué mano terrible, qué terribles pies, qué martillo, qué cadena, en qué horno se templó tu cerebro, en qué yunque, qué tremendas garras usaron sus mortales terrores dominar, cuando las estrellas arrojaron lanzas y bañaron los cielos con lágrimas, sonrió al ver su obra. ¿Quién hizo al cordero? Fue quien te hizo. Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche. Qué mano inmortal, qué ojo osó idear tu terrible simetría. Es demasiado hermoso. ¿Por qué? Porque prácticamente en William Blake las cosas se hacen a sí mismas. Es decir, el tigre se hizo a sí mismo como tigre. El cordero hizo al cordero. Su personaje, Uraisen, se hizo a sí mismo. Realmente para mí es realmente uno de los poemas más bellos, Guille. Y no sé si te lo robé, porque seguramente estoy seguro que lo habías escogido. Tranquilo, te doy una lista larga por si acaso, porque yo creo que este había que leerlo o leerlo.
Mira, Luis, voy a señalar algunas cositas. Primero que todo, como Blake nos crea dos caras de la moneda, ¿no? Él tiene un libro que se llama Canciones de Inocencia y ahí hay un poema que se llama The Lamb, el Ujú. Cordero. Es como el poema de inocencia de la parte que sería el bien. Y por otro lado tiene las canciones de experiencia, que es el siguiente libro en el que aparece el tigre. El tigre es la parte malvada, ¿no? Como si la inocencia fuera la oveja y la experiencia el tigre. Pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención y es la influencia que ha tenido en otros artistas. Voy a mencionar dos que me encantan. Volvemos a Borges otra vez, porque Borges era un ser, un escritor fascinado realmente con la figura del tigre y además era un gran, pero gran lector y fanático de William Blake. Tanto así que en varios de sus poemas, en varias de sus conferencias, en varios ensayos menciona a William Blake. Tiene incluso un poema que se llama Blake. Pero entonces Borges hace algo muy curioso. Así como William Blake da su interpretación en su obra de lo que es la religión, Borges juega un poquito con esto, con su idea del tigre. Claro, para Blake, ¿qué es el tigre? El tigre es algo peligroso, es algo destructivo, es algo malvado y demoníaco. Así lo han visto algunos, el tigre que nos está expresando Blake. Pero a la vez es un ser que tiene cierta elegancia, ¿no? Es un ser elegante. Yo creo que esa elegancia está muy bien transmitida en la simetría, en esa terrible simetría que nos mencionan dos versos del poema. Y Borges le da un poco la vuelta porque para Borges no era ese ser horrible, destructivo. Él decía que igual eso lo eran muchos otros seres en la naturaleza. Borges lo que veía en el tigre era también belleza y maravilla. Entonces, alrededor de la obra de Borges vamos a ver muchísimos tigres, mucho juego con esto. Y te menciono la segunda referencia que me parece súper importante, sobre todo para aquellos que les gusta la ciencia ficción. En los años 50 se publicó una novela que se llama Tigre, Tigre, de Alfred Bester. Alfred Bester hizo este libro en el 50 y algo. Durante mucho tiempo fue considerado el mejor libro de la ciencia ficción. Después, obviamente, después no sé por qué, pero termina cambiándole el título a la novela y termina llamándose Las estrellas, mi destino, pero en las primeras ediciones aparece como Tigre, Tigre, en referencia al poema de Blake. ¿Y qué pasa en este libro? En este libro hay un ser, hay un personaje principal, Galifoyle, es un personaje de los mejores personajes que he leído en la literatura, y Galifoyle es un hombre que ha quedado náufrago en el espacio. Y por cosas de la vida, él termina llegando a un planeta donde le tatúan su cara sin su consentimiento. O sea, él como que lo rescatan inconsciente, lo tatúan, y ese tatuaje le da una apariencia de tigre. Entonces hay unas referencias al poema a lo largo de la novela, una obra maravillosa, además que mezcla cosas del tigre, del tigre de William Blake, con el conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Mucho, es una obra bellísima, pero entonces ver cómo la influencia de William Blake llega a diferentes lados, ¿no? A un escritor tan filosófico como Borges, por así decirlo, y a la ciencia ficción. Yo no conozco esa novela que tú dices, sí conozco todas las referencias de Borges, porque pues, creo que a mis 20 años lo único que me gustaba era tener una pijama de Borges, marica. Realmente, de verdad que tenía una obsesión Borges, ¿no? Entonces, eso sí, inclusive él mencionó el tema de Blake, ¿no? Y el tema de Shere Khan en el libro de la selva de Kipling, ¿no? Pero bueno, mire que hay algo, yo no sé si a ustedes si les gusta YouTube, yo no lo sé si les gusta YouTube, pero fíjate que los dos últimos discos de YouTube se llaman Canciones de Inocencia y Canciones de Experiencia, porque Ujú. obviamente también está basado en William Blake, pero no propiamente en las letras, sino como en el... hay algo que es muy importante dentro de la obra de Blake. Um, lo que es esas canciones de inocencia, efectivamente, ustedes lo miran, y realmente todos los poemas son cándidos, son tiernos, pero encontramos que obviamente hay algunos que ya se vuelven un poco más oscuros. Inclusive abordan los mismos temas. Por ejemplo, el que yo leí del tigre, pucha, es prácticamente la contracara del cordero.
Pero hay una cosa que quiero como abordar y quiero leer aquí un pedacito de otra cosa. En William Blake es alguien de contracultura. A mí me parece que es importante que nos ubiquemos como en ese Londres, en Inglaterra, que es la cuna de la modernidad, si así lo queremos ver, porque ahí está la revolución industrial. Y tenemos a Newton, y tenemos a Bacon, y tenemos a John Locke, y tenemos a muchos personajes que obviamente le dieron una tremenda importancia a la razón, ¿no? Porque estamos en un momento en el cual históricamente, eh, digamos, todo lo que es el mundo, tanto Francia, Prusia, bueno, prácticamente toda Europa, Inglaterra, le han dado una importancia tremenda a la razón, pero dentro de esa obsesión por la razón se ha olvidado tal vez algo que es muy importante, que es lo que a nosotros nos define como humanos. Y que pues por eso también Goya en su momento pudo pintar que el sueño de la razón produce extraños monstruos. Y eso es lo que nos define también con William Blake. Porque realmente nosotros estamos teniendo una Inglaterra en la cual toda esa razón también ha generado desempleo. Es decir, el tractor generó desempleo. Todos, al terminar esos latifundios, se crearon muchos desempleos. Si realmente no fue una época tan donde todos estuvieran a favor de la industrialización. Y William Blake era un gran enemigo del tema. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que está en Canciones de Experiencia, que se llama El Desollinador. ¿Lo puedo leer rápido, Guille? Claro, dale. Bueno, chicos, aquí les va. El desollinador. Cuando mi madre murió, yo era muy joven. Y cuando mi padre me vendió, mi boca apenas podía gemir. Limpia, limpia, limpia. Así que limpio chimeneas y duermo en el hollín. Un día el pequeño Tom Dacker lloró cuando raparon su cabeza rizada como el lomo de un cordero. Y le dije, calla, Tom, no importa, porque con la cabeza desnuda el hollín no arruinará tu pelo claro. De modo que se calmó y aquella misma noche, durante el sueño, tuvo una visión, donde miles de desollinadores, Dick, Joe, Ned y Jack, estaban todos prisioneros en ataúdes negros. Y llegó un ángel que tenía una llave brillante, abrió los ataúdes y los puso en libertad. Entonces, por un verde prado, corren brincando y riendo y se lavan en un río y brillan bajo el sol. Luego, desnudos y blancos, abandonadas sus bolsas, se encaraman a las nubes y juguetean con el viento. Y el ángel le dice que si se comporta bien, tendrá a Dios como Padre y no carecerá de alegrías. Tom despertó entonces y nos levantamos en la oscuridad y con nuestras bolsas y cepillos salimos a trabajar. Si bien la mañana era fría, Tom se sentía feliz y abrigado, pues quienes cumplen sus deberes nada tienen que temer. Uh, Estamos hablando de unos niños muertos. Realmente estamos hablando de niños muertos. Hola Diana Catalina, Adriana, Paula, Post Blues, Iván Mauricio, bienvenidos. Estamos en William Blake, en las puertas de la percepción y la importancia de la imaginación sobre la razón. Oye Luis, yo creo que eso que dices, digamos, de la época en que vive William Blake, de, de la forma de ir de él, porque es una forma, tanto en el arte como en su vida, contraria a lo que era la época, ¿no? Muchos lo tachaban de loco durante mucho tiempo, se habló de la locura de Blake, pero mirar algo y es lo difícil que es encasillar a William Blake. Mm, Muchas veces vamos a ver a Blake encasillado entre esos artistas que son los fundamentos o los precursores del movimiento romántico, pero hay otras personas que dicen que no, que todo lo contrario, que él era antirromántico, que para él la naturaleza no era lo primordial, porque para él la naturaleza era parte de ese mundo ficticio que nos habíamos creado, porque el verdadero mundo era el de la imaginación, el mundo mental, ¿no? Él veía como una fractura ahí entre esos dos elementos y uno no lo puede encasillar entonces 100% en el romanticismo, tampoco en el movimiento anterior que es el neoclasicismo. Es un autor realmente inclasificable. Es muy difícil de encontrar un lugar para él, pero eso creo que también es lo más valioso, ¿no? Que uno lee un poema de Blake, pero sobre todo uno ve la parte pictórica de Blake y es un estilo realmente muy, pero muy reconocible
y que impacta mucho, llama mucho la atención. Y ojo, no es el artista del detalle, de la perfección, como un artista del Renacimiento, aunque le encantaban a Mm, él, ¿no? Sino un artista que creó un estilo totalmente personal, un estilo muy personal y muy propio. y claro, ¿no? Es que ya les digo una cosa, obviamente me gustaría que si de pronto ustedes han visto algunos grabados de William Blake, nos lo dijeron. En William Blake encontramos muchas figuras del Antiguo Testamento. William Blake es un obseso, es un fascinado del Antiguo Testamento, es un fascinado de la Divina Comedia, es alguien que realmente toda esa mitología que ronda alrededor de Yahvé, que es muy distinto al del Nuevo Testamento, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, todas esas figuras como Job, Nabucodonosor, uh, realmente son muy importantes dentro de lo que es la figura dentro del ciclo, digamos, de lo que es William Blake. Obviamente, él lo va reconstruyendo a su propio modo. Por ejemplo, él habla de que en Londres se va a construir la nueva Jerusalén, el nuevo tabernáculo de Jehová. Es decir, de ese tamaño estamos hablando, ¿no? Y esto es demasiado. Que eso vuelvo y lo digo, recomiendo mucho este disco, Bruce Dickinson, de Chemical Wedding. Realmente creo que acá pueden encontrar muchas cosas de William Blake. Um, y entonces pues, encontramos que William Blake, como bien dice Guille, es alguien que no se puede clasificar. ¿Por qué no se puede clasificar? Y se lo digo también a muchas de las personas que están acá y que también son artistas. Un artista tiene que ser fiel a sí mismo, no a la tendencia. Es decir, tiene que encontrar sus propios miedos, sus propias obsesiones, y ahí es donde se encuentra a sí mismo. No tiene que seguir otras tendencias. Y por esa razón, William Blake se vuelve atemporal y sigue siendo una referencia y seguirá siendo una referencia hasta el final de los tiempos, ¿no, Guille? Sí, de acuerdo. Y mira algo que quiero retomar, lo que tú hablabas ahorita de esa influencia de la Biblia en William Blake, de obviamente esa fascinación por la Divina Comedia. Él va a ilustrar la Divina Comedia, ¿no? Uh-huh. Uno de los ilustradores más extraños de la Divina Comedia, porque él no la ilustra tan al pie de la letra, él reinterpreta como él suele hacer las cosas. Él reinterpreta un poquito la Divina Comedia, así como reinterpreta la Biblia en esa mitología que crea, porque hay algo que marca mucho la obra de William Blake, es la creación de una mitología propia, una mitología que bebe mucho, obviamente, de la tradición cristiana, pero también de otras tradiciones antiguas, una mitología donde aparece un dios, pero un dios que no es el dios creador, no es el dios de la perfección, que ya nos mencionó Luis, que es Urisen, y, incluso nos va creando como lugares, ¿no? Creo que el mundo en el que vivimos lo llama como el Ultor, si no estoy mal, que es ese mundo que es medio infernal en el cual estamos viviendo hoy en día. Y es tremendamente interesante porque crea esa mitología con unos personajes muy curiosos, con unas historias a su alrededor, y los desarrolla además en Uh-huh. poemas. Claro, otra referencia, digamos, que es importantísimo marcar de William Blake es El Paraíso Perdido de John Milton, que de pronto es el libro que más lo va a influenciar en esa etapa mística, mítica de su creación. Y entonces para que veamos cómo él ve muchas cosas, crea algo totalmente nuevo, algo propio. Yo digo que mitologías así fascinantes de la literatura, pues está la de Blake, está la de Lovecraft, está de pronto la de Tolkien. Son grandes creadores de mitos modernos. De acuerdo, Guille. Igual, miren que, por ejemplo, a mí, de esa mitología que tú mencionas, a mí realmente el tema de este personaje Uraisen, que inclusive en inglés traduciría, digamos, es como el onomatopeya de tu razón, your reason, porque es como la manera en la cual tiene como de rechazar como un poco como todo lo que es Newton. Realmente, digamos, dentro del imaginario que ustedes puedan tener de William Blake, digamos, su mayor antagonista viene a ser Isaac Newton, porque Isaac Newton es la razón, son los sentidos, es realmente la forma en que la realidad nos define a nosotros. Pero cuando pensamos en William Blake es escapar de sus sentidos. Cuando pensamos en la religión, hay no sé qué religión tengan ustedes, pero
la gran mayoría de las religiones son binarias, hablan de cuerpo y alma. William Blake dice, no, el cuerpo es una expresión del alma, no hay nada distinto que sea el alma. Y como yo sé, Guilla, que tanto te gusta Borges, hay una frase muy linda de Borges que dice, ¿y qué puede crear Dios que no sea el paraíso? Parafraseando a Baruch Spinoza. Es decir, estamos hablando de un gran místico. Cuando hablamos de, por ejemplo, la energía, dentro de la gran mayoría de las religiones se habla de la energía como algo maligno, como algo satánico, como algo diabólico, pero en realidad en William Blake la energía es la capacidad vital que nosotros tenemos para construir y para crear cosas. Cuando yo a veces de pronto he hablado, por ejemplo, digamos, de lo del satanismo, el satanismo es algo muy constante en lo que es la cultura y la contracultura. Es una manera también de exagerar para el humanismo para poderlo elevar, porque realmente hacia el teísmo, hacia el culto hacia Dios, realmente nos hemos hecho un daño muy grande los seres humanos. Y por eso a veces es necesario, como tú decías, rescatar una figura como el ángel caído de John Milton, Uraisen, hasta los mitos de Cthulhu, porque obviamente nosotros somos una constante caída. Y en esa caída, ese precipicio, ese abismo, es lo que nos define como humanos, no la altura. Mira, Luis, que precisamente esa búsqueda que deberíamos emprender, según Blake, para, no sé, ser mejores humanos, para conectarnos con la realidad, con la verdad, me gustaría que retomáramos algo que ya se ha mencionado un poquito antes, pero creo que podríamos profundizar en esa idea, y es lo que mencionaba Luis acerca de esa influencia de la percepción, ¿no? Que va a influenciar a The Doors. Hay una frase muy conocida de William Blake que dice, si las ventanas de la percepción estuviesen limpias, cada cosa parecería al hombre como es, infinita. Frase que va a inspirar primero a Aldous Huxley, la escritura de un libro que se llama Las puertas de la percepción, que después va a inspirar a The Doors en el nombre de la banda. Pero entonces me gustaría leer una parte un poquito más extensa del poema del que proviene esa frase. Es un poema que se llama Visión Memorable, que aparece en El matrimonio del cielo y el infierno, que es una de las obras maestras de William Blake. Entonces, bueno, vamos a leer, son como tres Dale. estrofitas. Y eso nos enseña muchísimo de lo que nos quiere comunicar Blake. Dice, la antigua tradición, según la cual el mundo será consumido por el fuego al cabo de 6000 años, es verdadera. Lo supe en el infierno, porque el ángel con su espada de fuego recibirá orden de abandonar su guardia cerca del árbol de la vida, y en cuanto lo haga, la creación entera será consumida, y todo aquello que ahora nos parece finito y corrompido, aparecerá infinito y puro. Ante todo, la noción de que el hombre tiene un cuerpo distinto de su alma será abolida. Esto lo haré imprimiendo según el método infernal de corrosivos que en el infierno son saludables y medicinales, haciendo desaparecer las superficies aparentes y descubriendo el infinito que tenían oculto. Si las ventanas de la percepción estuvieran limpias, cada cosa parecería al hombre como es, infinita, pero el hombre se ha recluido hasta no ver las cosas, sino a través de las aberturas de su caverna. Dos cositas ahí que creo que es importante. Miren que por un lado hay una visión muy apocalíptica, ¿no? Una visión muy apocalíptica en Blake. Y de otra parte es alusión a una caverna. Es una alusión que nos puede conectar también un poco con la filosofía platónica, ¿no? La idea de que realmente lo que nosotros estamos viendo son sombras, pero no tenemos la posibilidad ni la capacidad de ver la realidad. Entonces también hay algo de filosofía platónica en William Blake. Claro, él está totalmente metido con lo judeocristiano y también con lo griego, con lo helenístico. Aprovecho para saludar aquí a Jonathan, a Guille, Karina, Camilo, bienvenidos. Estamos hablando de William Blake. En William Blake hay algo que es muy importante, que es el tema de las visiones, el tema de los sueños.
Ujú. sueñan, nosotros soñamos. Realmente el territorio de los sueños es muy profundo. Yo pienso que realmente conocemos más de la luna, conocemos más del mar, pero realmente qué sucede en los sueños, qué sucede en las visiones. Y realmente acá es donde prácticamente William Blake nos replantea un poco todo lo que tiene que ser la realidad. Estos ojos que ustedes ven nos ciegan, esta boca miente, este cerebro confunde, esta piel está perdida, porque realmente todo esto en realidad viene a ser una especie de cárcel de los verdaderos sentidos que podría llegar a tener el alma. Por esa razón es que es necesario, digamos, desordenar esos sentidos, como lo decía Rimbaud, con eso poder encontrar la verdadera y la pura realidad, que en últimas vuelve a ser lo que tú mencionabas, Guille. Hay una caverna, pero ¿qué pasa si no, la caverna no es un lugar, sino que es un estado de la conciencia? Que prácticamente es lo que nos viene a plantear William Blake. Nosotros acá estamos dentro de una caverna y realmente tenemos que desarreglar estos sentidos. Y obviamente, pues como les decía, prácticamente esto fue lo que vino a originar lo que vino a ser la cultura beatnik y la cultura hippie y todo el tema de la psicodelia de los años 60. Porque realmente las drogas tenían un profundo sentido, un sentido chamánico, si lo queremos ver de esta forma, donde es una manera de conectarnos, apagar estos sentidos que entorpecen para podernos encontrar con lo más profundo. Y yo siempre les digo a todos ustedes, valoren sus sueños, traten de recordar sus sueños, tengan una libreta al lado de la cama, anoten sus sueños. Tal vez es lo más importante que ustedes tienen. No es sencillamente una máquina apagada. Mira, Luis, que yo creería que en ese sentido también sería importante dibujarlos, ¿no? Hacer dibujos. No sé si tú alguna vez has hecho dibujos de lo que sueñas. Yo, digamos, lo he hecho algunas veces y es una vaina maravillosa porque lo que crea la mente en los sueños, bueno, ni siquiera sabemos si es la mente la que crea los sueños, pero es algo realmente maravilloso. Y para un William Blake, obviamente esa cuestión de los sueños es muy importante, pero también lo que son las visiones, que es algo que de pronto no hemos hablado todavía, pero William Blake es visionario, porque él lo dice por un lado como les leía al comienzo, pero también porque él sufrió desde niño algunas visiones bastante religiosas. Se dice que a los 9 años empezó a tener las visiones de ángeles y empieza a tener visiones de la Virgen María, de algunos santos. Por ejemplo, hay algo que va conectando mucho con la obra de él. Él tiene una visión cuando está desarrollando sus primeros libros y en esa visión un ser querido que había muerto se le aparece y le dice cuál es la técnica que debe utilizar para sus grabados de ahora en adelante. Y él lo que va a hacer en ese momento es crear una nueva técnica de grabado que se llama el grabado en relieve y según él fue en una visión. Más adelante en su carrera literaria va a cambiar otra vez de estilo, perdón, en su carrera pictórica, es que están muy ligadas de todas maneras. Él va a cambiar de estilo, va a utilizar una nueva técnica y él dice que la técnica se la dio José, que José le aparece en una visión y le dice lo que tienes que hacer es utilizar esto que utilizamos los carpinteros para unirlo a las pinturas y crear esta nueva técnica. Entonces él va conectando todo lo que le va sucediendo con esas visiones maravillosas que va teniendo y que van también pues uniéndose a ese misticismo, a esa mitología que va creando, ¿no? Mucho de lo que él escribe, de lo que pinta, según él le surgía de esas Y visiones. es que las ve. Miren, acá hay un pequeño poema de una de las visiones que él tiene sobre Uraisen. Uraisen, como para que acaban de enterar, es como el dios central dentro de lo que es la mitología de William Blake. Es un dios que se crea a sí mismo y que en realidad no tiene bueno y malo, es decir, no tiene ese sentido binario de lo católico, lo judío, lo cristiano. Les leo un pedacito de Uraisen. Dice, y Bryce envió y triunfó y proclamó a sus guerreros.
El tiempo de la profecía ha terminado, y todo este universal atavío ahora poseo, los hilos del cielo que mis manos tejerán como una túnica sobre mis hombros. Consumiendo en poder y gloria lo que debe ser consumido, caminaré a través de los vastos campos de eternidad, un Dios, no un hombre, un conquistador arrebatado de gloria. Construyó primero las corporaciones, navíos comerciales y buques armados para surcar los mares, mientras en tierra los niños se venden a la industria en las más penosas condiciones, trabajando día y noche hasta que su vida extinguen y espectrales formas adoptan en su sombría desesperación. Estamos hablando de la Inglaterra industrial, ¿o no, Guille? Es decir, es una Inglaterra de puertos Totalmente. y de máquinas, ¿no? Claro, es que ahí está el uso de la alegoría que hace William Blake a través de su obra. Y mira que tú tocas esos poemas de Urizen, es un personaje tremendamente inquietante, ¿no? Es ese Dios que es un Dios demiurgo, que es un Dios ordenador de las cosas, más no creador, porque Urizen no es el creador. Pero quiero como tocar dos obras pictóricas de él. Hay una que se llama Newton. Ustedes búsquense en Google, busquen por ahí Newton de William Blake y vamos a encontrar un hombre sentado con una escuadra como agachado hacia el frente y eh, en todos los lados de la pintura va a encontrar uno muchos triángulos, ¿no? Muchos triángulos que son como unos símbolos de esa perfección, pero ya una perfección muy esquemática y eso lo podemos conectar con Urizen. ¿Por qué? Porque Urizen en una pintura que se llama el anciano de los días, Ujú. aparece Urizen también agachado, pero está desde frente y tiene también una especie de escuadra, tiene una herramienta con la cual está midiendo y es porque Urizen, al igual que Newton, al igual que esos científicos de la razón, lo que hacían es que a través de eso nos iban imponiendo reglas, imponiendo normas y también pues lo que sería como convertirnos en una sociedad convencional. No parece que estuviera ahí, pero ya cuando uno empieza a entrar en la obra de Newton, de Blake, uno empieza a entender, claro, todo esto es una crítica a ese mundo que él está viviendo, a esa Inglaterra que comentaba ahorita Luis, que bien supo él criticar a su manera. Ujú. Mira que me hiciste acordar, hay una referencia que no hemos hablado, Guille, de William Blake. Yo no sé si ustedes se vieron esta película del dragón rojo de Hannibal, donde este psicópata, no recuerdo cómo es que se llamará, pero estaba obsesionado con la pintura del dragón rojo de William Blake. Y hasta que se la termina comiendo, porque tiene que ser el dragón rojo, ¿no? Que realmente la figura de William Blake está presente en todo, ¿no? En todo, en la psicología, que tampoco he mencionado, digamos, a Carl Jung, ¿no? Ese conocido psicólogo que Yo, al principio apoyaba mucho lo que era las creencias de Freud, después se separa y tiene una filosofía muy por el estilo de William Blake en cuanto a lo que es el mundo. Tanto así que hay un libro, el libro de pronto más conocido de Jung, que se llama El Libro Rojo. Y el libro rojo es lo que se llama también un libro iluminado, es decir, un libro ilustrado, un libro que ilustra a Jung y Jung empieza, primero que todo, dice que tiene unas experiencias místicas, unas visiones y hay dos personajes que le empiezan a decir cosas, empiezan a aparecerle visiones de los dibujos y ahí es cuando empieza a explicar la idea esa del inconsciente colectivo. Él dice, esto no lo creé yo en mi experiencia, eso es parte de mi inconsciente colectivo. Y si uno ve el libro rojo de Jung, uno va a encontrar pues bastantes conexiones con lo que es la obra de William Blake. ujú, Además, bueno, para los que no sepan, las obras de William Blake, sus grandes poemas, sus libros de poemas, se llaman libros ilustrados, perdón, iluminados. Iluminados es una alusión a los libros que hacían en la Edad Media, esos libros que eran texto, pero a la vez ilustrados alrededor, con muchos detalles. Y lo más importante ahí era que para Blake la imagen y la palabra era una unidad. Así como para él el mundo, en el mundo no había lo exterior y lo interior, sino que todo era lo mismo, también para él esto va a pasar en su obra. Pintura y poesía están totalmente unidos, no se pueden separar,
porque si lo separan, el sentido se pierde o parte del sentido se va a perder. Y creo que es algo de lo más interesante de Blake, ¿no? Ver esos manuscritos, esos escritos iluminados y empezar uno a buscar sentidos más allá de las palabras, en cómo va conjugando toda la parte gráfica con eso que nos escribe. Mi querido Guille, viendo que faltan 5 o 7 minuticos, ¿con qué quieres ir cerrando de William Blake? Uy, con un poema Vale. cortico de las canciones de experiencia que se llama La Mosca. Sí, sí, lo conozco. Listo. Primero que todo, ese poema me encanta por una cosa y es porque la primera vez que lo leí en un libro que se llama Contacto de Carl Sagan, la única novela que escribió Carl Sagan, una novela de ciencia ficción, pero es un poema que uno conecta mucho con la misma filosofía de Carl Sagan. Si ustedes han visto la serie Cosmos, si han leído esos libros de divulgación científica de Carl Sagan, él tiene una idea y es que nosotros somos un grano de arena en el universo, ¿no? No somos lo más importante del universo. El mundo no fue creado para nosotros. Y esta novela Contacto inicia con un epígrafe en el primer capítulo que es precisamente La Mosca de William Blake. Se los voy a leer para que vean esa posición del ser humano en el cosmos. Dice: leve mosca, tu juego estival, mi incauta mano barrió. ¿Más acaso no soy una mosca como tú? ¿O eres tú un hombre como yo? Pues yo danzo, y bebo, y canto, hasta que una ciega mano destruya mis alas. Nos pone Blake a la par de una mosca en ese poema. No, y a veces pienso que realmente merece más. Definitivamente no. Realmente, ¿Vale? les voy a leer un pedacito, ya que veo que han mencionado tanto los proverbios del infierno, Efraín y Casiopea. Entonces, les voy a leer algunos de los proverbios de William Blake. En tiempos de siembra, aprende. En tiempos de cosecha, enseña. Y en el infierno, goza. Conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos. La senda del exceso lleva al palacio de la sabiduría. Quien desea y no actúa, engendra la plaga. El gusano perdona al arado que lo corta. Bueno, esos son los proverbios del infierno. Obviamente hay muchos. Realmente a mí me parece importante hablar de la importancia que tiene la imaginación y que en últimas es lo que nos define a nosotros. Realmente la imaginación de todos los que estamos acá como lectores, como escritores, como artistas, prácticamente es lo que nos tiene reunidos acá en estos momentos. Realmente esto no es una charla técnica, esto es una charla alrededor de lo abstracto. Y por eso es que realmente, de verdad, el tema de la imaginación es lo que nos puede, es lo que nos salva, es lo que nos va a salvar. Entonces quiero que realmente los sueños, las visiones, todo lo que obviamente ustedes sientan, en últimas los aleja de la realidad y muchas personas podrían decir que todos acá estamos locos. En realidad solamente estamos un pie sobre la razón, que es totalmente distinto. Entonces, valoren los sueños que tienen, valoren esas visiones, porque realmente pasamos más tiempo dentro del sueño que dentro de la realidad. Entonces, es importante que lo tengan muy presente y que realmente lo que nos muestra William Blake es sobre la integridad y la integralidad que debe tener un artista. Vale, Luis. No, yo creo que como siempre las palabras tuyas para cierre son perfectas. Antes de los avisos parroquiales, agradecimiento por habernos acompañado otro lunes más en Doble Tinta. Muy felices en serio de encontrarnos con ustedes todos los lunes y bueno, vamos a ver con qué más los sorprenderemos en las próximas semanas. Luis, ¿algún aviso parroquial que tengas por ahí? Sí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, armé un pequeño taller intensivo de taller de cuento, que es como una asesoría. Entonces, es solamente para 5 cupos. En esos momentos hay 3, realmente solamente quedan 2 cupos. Quienes de pronto quieran
escribir un cuento o tengan alguna idea o algún bloqueo frente a la hoja en blanco, la verdad les recomiendo este taller. ¿Por qué? Porque es una manera industrial prácticamente de construir una idea. Muchas veces, una vez uno está escribiendo algo y resulta que lo que tú piensas es muy distinto a lo que tú escribes. Y lo que sucede es que no estás teniendo un guión, no estás teniendo una metodología. Realmente la idea de este taller, que comenzaría la otra semana, es mirar qué formatos hay en la escritura y qué metodologías hay para que realmente poder contar un cuento de verdad, que obviamente tenga arcos de personajes, tenga realmente los twists, todo lo que realmente tiene que tener, todos los giros que realmente necesita un cuento. Entonces, lo que les voy a enseñar acá es prácticamente lo que yo hago a diario, y ya lo saben más que nadie, es prácticamente es como es el oficio de escribir y de contar un cuento. Entonces les estaré contando como, no son trucos, es una metodología, porque realmente hay muchos artistas que piensan que la inspiración llega por la musa, con una inspiración divina, etcétera, y la verdad no es así. Realmente yo soy un poco más de los de Pablo Picasso. La inspiración llegas trabajando. Tú trabajas y realmente nada tiene que ser distinto el oficio de un escritor que el de un jardinero. Ambos se sientan a trabajar y se tienen que sentar a trabajar. Entonces, bienvenidos a un taller realmente intensivo de cómo contar un cuento de una manera industrial, de una manera formada. Entonces, pues, bienvenidos. Si tienen dudas de pronto del taller, están mis redes sociales. Y bueno, creo que de otras dos cosas, pues, los sigo invitando a seguir comprando La Peste de los Solitarios. Todavía quedan algunas piezas. Y la otra semana ya vamos a abrir una preventa con Guille para la nueva edición de La Semilla del Vampiro, que tiene cosas maravillosas. Tiene unos cuentos tremendos, puedo decir que son buenos, que pues, bueno, yo los escribí hace 20 años, mierda, creo que revelé mi edad, pero obviamente pues son cuentos realmente viejos, pero creo que esta versión de La Semilla del Vampiro tiene muchos elementos nuevos, y también para quienes ya la hayan comprado, les vamos a dar un valor mucho más económico, Guille y yo. Entonces, pues, realmente queremos que todos queden muy satisfechos. Entonces, pues, nada, bienvenidos, y de verdad, nuevamente, gracias por estar con nosotros cada lunes. De verdad, viva la imaginación, realmente es lo único que nos puede salvar. El pensamiento racional creo que tal vez ha avanzado demasiado. Entonces, quienes me hayan preguntado el costo, pregúntenme por interno, pregúntenle a Guille, pero pues la verdad creo que aquí con Guille y con su editorial Boomerang estamos tratando de hacer una labor de amor realmente, entregándoles todo lo que podamos de contenidos, de los cuentos. Prácticamente no queremos dejar nada por fuera. Y en marzo, abril vienen los relatos macabros, que son 3 volúmenes. Realmente creo que lo estamos botando todo. Van a ser casi 1000 hojas de cuento. Entonces creo que es mucho. Y eso son lo que estamos trabajando Guille y yo esos días. Correcto, Luis. Bueno, pues entonces yo creo, Luis, que podemos cerrar aquí. Ya saben que si tienen recomendaciones de cosas que quieran que pronto haremos en el futuro, pueden escribírnoslas. Nosotros siempre estamos viendo esas recomendaciones para ver qué más podemos hacer. Siempre tenemos muchas ideas, pero también nos alimenta muchísimo lo que ustedes nos van diciendo por acá. Sí. Y bueno, Luis, pues será hasta el otro lunes, Bueno, ¿no? Guille, te mando un abrazo grande a todos ustedes, a todos los que han estado aquí con nosotros. De verdad, les deseamos una feliz semana. Y realmente, pues nada, cuídense mucho. Por si acaso puse una comedia romántica en mis historias, si la quieren leer, creo que todavía está. Entonces, aprovechenla porque tal vez mañana se desaparecen de las historias. Creo que está divertida. Una tragicomedia, no tiene nada que ver con terror.
abrazo y que tengan una feliz semana, ¿vale? Chao, chao.